Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Algunas personas nacen en familias que se elevan mutuamente, otras en aquellas que te cortan las alas en el momento en que muestras indicios de volar. Mi nombre es Blake, tengo 34 años y durante los últimos 12 he gestionado un pequeño pero exitoso taller de reparación de automóviles a las afueras de la ciudad. No es glamuroso, huelo aceite de motor la mayoría de los días, y la mitad de mi vestuario consiste en camisas de trabajo de marca con manchas de grasa que nunca se quitan del todo, pero construí ese taller desde cero. Firmé mi primer contrato de alquiler con manos temblorosas y un juego de llaves inglesas de segunda mano, y ahora empleo a otros 4 mecánicos, todos los cuales dependen de mí para alimentar a sus propias familias, así que no es glamuroso, pero es mío. Sin embargo, al crecer, cualquiera diría que yo era la vergüenza de la familia. Soy el menor de 3 hermanos. Mi hermano mayor Greg tiene 39 años, el niño de oro, el genio de las startups, el que dejó nuestro pequeño pueblo por cosas más grandes en la ciudad y que se aseguró de que todo el mundo supiera lo mucho más grandes que eran esas cosas. Mis padres se creyeron el bombo como si fuera el evangelio. Greg no podía hacer nada mal. Cuando obtuvo su MBA, hubo una fiesta con catering en casa, con servilletas grabadas y copas del cóctel insignia de Greg. Cuando yo aprobé mi certificación mi padre me dio una palmada en el hombro y dijo, bueno, al menos tienes un oficio. El hermano mediano, Josh, tiene 36 años. Es más tranquilo. Trabaja en logística, está casado, tiene 2 hijos y vive a unos 45 minutos. No somos especialmente cercanos, pero él no es cruel. Solo pasivo, el tipo de persona que se desvanece en la pared durante los eventos familiares y se ríe nerviosamente cuando Greg hace uno de sus comentarios sarcásticos habituales. Greg siempre ha sido así, por cierto, ese tono engreído de superioridad. Una vez trajo a su novia, ahora esposa, Celeste, a la cena de Acción de Gracias y se la presentó a mi entonces novia, Sara, diciendo, esta es la chica de Blake. Él arregla coches para vivir. Si alguna vez necesitas un cambio de aceite o un descuento en neumáticos, él es tu hombre. Prácticamente pude ver la cara de Sara desencajarse. Hizo que pareciera que yo era un chiste. Lo aparté después y le dije que parara, pero él solo se rió. Dijo que yo era demasiado sensible y que debería estar orgulloso de ser un héroe de cuello azul. La situación solo empeoró después de que me casé con Sara. Tuvimos una boda pequeña, nada ostentoso, solo una ceremonia en el jardín con amigos cercanos, sillas plegables, una barbacoa y una carpa alquilada. Para nosotros fue significativa. Honesta, cada detalle fue elegido con cuidado y no nos endeudamos por ella, lo que se sintió como una victoria. Greg apareció tarde, con gafas de sol, y preguntó en voz alta a alguien, ¿es este el ensayo o la boda de verdad? Luego se rió. En la recepción hizo un brindis, sin ser invitado. Y bromeó diciendo que Sara debía quererme de verdad si estaba dispuesta a casarse con un tipo cuya idea de comida elegante era un burrito de gasolinera. Eso se me quedó grabado. No solo porque fue cruel, sino porque lo dijo delante de todos, mis compañeros de trabajo, sus padres, mis amigos. Recuerdo estar allí con el brazo alrededor de mi nueva esposa, forzando una carcajada para no armar una escena en nuestro gran día, pero por dentro estaba hirviendo. No porque me avergonzara de mi trabajo, estoy orgulloso de lo que hago, sino porque él nunca veía a la persona en la que me había convertido, solo la versión de mí que no encajaba en su imagen de éxito perfectamente seleccionada. Después de eso, comencé a distanciarme. No iba a todas las cenas de cumpleaños. Me salté algunas reuniones festivas. Mis padres se dieron cuenta, pero lo achacaron a mi apretada yende. Nunca preguntaron por qué parecía distante. Quizás no querían saberlo. O quizás lo sabían y simplemente no les importaba arreglarlo. Las cosas se calmaron en silencio durante unos años. Mantuve la cabeza baja, expandí el taller, contraté más ayuda. Sara y yo compramos una casa modesta. Adoptamos un perro de rescate llamado Range, lo sé, y éramos felices. No llamativos, no ricos, pero felices. Luego vino la startup de Greg, Mabra. Una especie de plataforma tecnológica para ejercicios de creación de equipos a distancia. No me preguntes cómo funciona. No soy su público objetivo y dejé de pretender entender sus innovaciones hace mucho tiempo. Recaudó capital de algunos inversores ángeles. Generó cierto revuelo en los medios, incluso hizo un podcast. Mis padres estaban exultantes. Cada llamada con mi madre incluía alguna variación de, tu hermano acaba de aparecer en esa revista de emprendimiento, va a dar una presentación en una conferencia en Nueva York. Mientras tanto, yo me manchaba los vaqueros con líquido de frenos y me aseguraba de que el aire acondicionado de una anciana funcionara en su Cala de 2009 durante una ola de calor. De nuevo, no hay vergüenza en ello, pero el contraste siempre me era echado en cara. Luego, hace 2 meses, Mabra se estrelló fuertemente. Aparentemente, el mercado cambió, la financiación se agotó. Uno de los grandes patrocinadores se retiró y Greg, el señor visionario, había invertido más dinero propio de lo que había admitido. Mucho más. De repente, se enfrentaba a la bancarrota. Celeste lo dejó temporalmente para quedarse con su hermana para tener espacio. Y Greg, bueno, entró en una espiral. Y ahí es cuando comenzaron las llamadas telefónicas. No de Greg, sino de mis padres. Empezó sutilmente. Mi padre llamó una tarde mientras yo estaba en el trabajo y preguntó si el negocio seguía yendo bien. Le dije, sí, estamos estables, con citas programadas con una semana de antelación. Incluso pensando en expandir la parte trasera del taller a un segundo área de trabajo. Hizo un extraño sonido de tarareo y dijo, me alegra oírlo, es importante tener activos en tiempos difíciles. No le di mucha importancia hasta que mi madre llamó 2 días después y mencionó, casi de pasada, que Greg estaba pasando por un mal momento y que realmente le vendría bien un sistema de apoyo fuerte. Me preguntó si había pensado en invertir en algo últimamente. Dije, no.
Estaba ahorrando para un nuevo elevador para el taller. Ella suspiró como si acabara de decir que estaba comprando boletos de raspar con los ahorros de toda mi vida. Luego Josh me envió un mensaje de texto. Simplemente, deberías llamar a Greg. No está. Muy bien. Le pregunté si estaba bien. Josh dijo, en realidad no. Mamá y papá están preocupados. Pero de nuevo, ninguna pregunta directa, solo sensación de culpa. Finalmente, Greg mismo llamó. El buzón de voz fue el clásico, Blake, soy yo. Sé que no siempre nos hemos llevado bien, pero realmente necesito tu ayuda. Llámame. No lo hice. En su lugar. Cené con Sara esa noche y le conté todo. Ella no dijo mucho al principio, solo escuchó, asintiendo lentamente mientras comía. Luego dejó el tenedor y dijo, ¿sabes lo que se avecina, verdad? Lo sabía. Simplemente no quería admitirlo. El domingo siguiente, fuimos a cenar a casa de mis padres. Gran error. En el momento en que entramos, mi madre me besó la mejilla como si nada pasara. Luego dijo, me alegro mucho de que estés aquí. Todos hemos estado hablando y hay algo importante que tenemos que discutir. La mesa ya estaba puesta. Greg estaba allí, pálido, más delgado, con un aspecto más cansado de lo que jamás le había visto. Intentó sonreír cuando me vio, pero no le llegaba a los ojos. Josh y su esposa ya estaban sentados, mirando a cualquier parte menos a mí. Ni siquiera me había quitado la chaqueta antes de que mi padre diera una palmada y dijera, muy bien, vamos al grano. Y lo que dijo después, ese fue el momento en que todo cambió. Debería haberme dado la vuelta y haberme ido en ese instante, pero no lo hice. Me quedé allí, con el abrigo medio puesto, medio quitado, viendo cómo se desarrollaba la actuación cuidadosamente ensayada de mi familia, como si estuvieran a punto de montar una conmovedora intervención. Excepto que no se trataba de ayudar a alguien a superar una adicción o salvar un matrimonio, ¿no? Se trataba de que yo renunciara a todo lo que había construido para rescatar al niño de oro de las consecuencias de su propia ambición. Hemos estado pensando, comenzó mi padre, mirándome directamente a los ojos, que esta es una oportunidad real para que la familia se una. Greg siempre ha sido el soñador, el visionario. Está arruinado, murmuró a Josh. Luego se encogió como si no hubiera querido decirlo en voz alta. Mi padre le lanzó una mirada fulminante. No está arruinado, solo está en una situación temporal, un revés. Los grandes hombres se enfrentan a reveses. Sara se acercó y me tocó suavemente la muñeca por debajo de la mesa. Una señal silenciosa. No dije nada, todavía no. Mamá sonrió tensamente y añadió, tu hermano tiene un plan, uno bueno. Solo necesita un poco de tiempo y un poco de ayuda. Todos acordamos que lo más sensato es que la familia invierta en el de nuevo, y dado que tú tienes el taller. Ahí estaba la frase, la que habían estado preparando toda la semana. Sentí que caía como un bloque de cemento en mi estómago. ¿Qué pasa con el taller? Pregunté, aunque ya lo sabía. Greg se inclinó entonces, como si ya no pudiera contenerse. Tienes capital, propiedad inmobiliaria, equipo. Podrías vender algo. Quizás refinanciar el terreno, conseguir un préstamo puente de 6 a 12 meses. Podría poner a Mabra de nuevo en pie. Los inversores volverían si vieran un poco de flujo de caja. Esto no es caridad, Blake. Es estratégico. De hecho, usó esa palabra, estratégico. Parpadeé. ¿Quieres que venda parte de mi taller para financiar la misma startup que ya se hundió? Él no se inmutó. Tú siempre has sido el tipo que trabaja con las manos. Yo soy el que trabaja con ideas. Tú tienes el capital físico, yo tengo el capital intelectual. Juntos. No quise cortarlo así, pero simplemente salió. ¿Me estás pidiendo que te rescate? Te estamos pidiendo que ayudes a tu familia, me corrigió mi madre, como si este fuera un momento de abrazo grupal. Greg es tu hermano. Y yo soy tu hijo, le respondí con más brusquedad de lo que pretendía. ¿Se escuchan a sí mismos ahora mismo? Papá se cruzó de brazos. No te pongas a la defensiva. Blake, solo estamos tratando de tener una conversación civilizada. Me quedé allí por un momento, simplemente absorbiéndolo todo. El olor a pollo asado en el aire, la falsa alegría en la voz de mi madre. Greg sentado allí, vestido con ropa casual de diseñador y con un reloj que probablemente costaba más que mi equipo de soldadura. Y de alguna manera, se esperaba que yo lo sacrificara todo. Josh finalmente volvió a hablar. No es correcto cargarle todo esto a Blake. Él tiene un negocio que manejar, una familia. Mamá se volvió hacia él exasperada. Dijiste que no podías ayudar por la matrícula escolar de los niños. Josh, lo entendemos. Pero Blake siempre ha tenido más flexibilidad. ¿Flexibilidad? Repetí, casi riendo. ¿Creen que ser dueño y administrar un negocio es flexible? Trabajo 6 días a la semana. No he tomado unas vacaciones de verdad en 3 años. Estoy de guardia para emergencias. Mi nombre está en cada documento. Pero como no uso traje ni presento a capitalistas de riesgo, asumen que tengo dinero tirado por ahí. Greg sacudió la cabeza. Esto no se trata de orgullo, Blake. Se trata de hacer lo correcto. Tienes ingresos estables. No estás en riesgo como yo, exacto. Espeté. Tú eres el riesgo, no yo. ¿Y quieres que yo arriesgue todo mi sustento porque te arriesgaste y perdiste? Frunció el ceño. No perdí. El mercado cambió. No. Dije con frialdad, perdiste. Apostaste a lo grande. Quemaste el dinero de los inversores. Y ahora estás aquí pidiéndome que me lo único que he construido porque todavía crees que eres el tipo más inteligente de la sala. La sala se quedó en silencio. Pude oír el tenedor que se le cayó a la esposa de Josh tintinear contra su plato. Mi padre se levantó, ya basta. Pero yo no había terminado. No, no es suficiente. Dije, ¿quieren hablar de familia? Hablemos de familia. ¿Dónde estaba Greg cuando yo estaba arreglando el taller con herramientas de segunda mano y sin aire acondicionado en pleno julio? ¿Dónde estaba cuando hice un turno de 72 horas durante esa tormenta porque la mitad de los camiones de la ciudad se averiaron y la gente necesitaba ayuda? ¿Dónde estaba alguno de ustedes? Sara finalmente habló. Su voz suave pero firme. Su familia ni siquiera se ofreció a ayudarnos con la boda. Pero ahora esperan que Blake venda su negocio por la empresa de Greg. Mi madre se encogió. Pensamos que querían una boda pequeña.
No, dijo Sara con firmeza. Queríamos una boda que pudiéramos pagar. Hay una diferencia. Y cuando Greg hizo ese brindis, oh. Vamos, se quejó Greg. Fue una broma. ¿De verdad sigues enfadado por eso? Sí, dije poniéndome de pie. Porque me humillaste delante de la familia de mi esposa. Y nunca te has disculpado. Greg miró a nuestros padres en busca de apoyo. Este es exactamente el tipo de resentimiento que le impide crecer. Siempre ha sido de mente pequeña, YS. Ese fue el punto de quiebre. Vi el rojo. No en el sentido violento, sino en esa dolorosa y hirviente claridad. Toda mi vida, Greg me había tratado como si fuera de segunda categoría. Y mis padres se lo habían permitido. No, lo habían alentado. Ponían excusas, lo suavizaban. Actuaban como si fuera mi culpa por no ser más ambicioso. He terminado, dije en voz baja. Mamá parpadeó. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he terminado de fingir que esto es una familia. ¿No? Me respetan. No respetan lo que hago. Y ahora esperan que sacrifique todo para que Greg pueda intentar jugar a Silicon Valley otra vez. Papá parecía furioso. Está siendo dramático. No, dije. Estoy siendo honesto. Y tal vez, por primera vez en mi vida. Me estoy eligiendo a mí mismo. Greg también se puso de pie. Te vas a arrepentir de esto. Blake, te digo que esto podría haber sido una gran oportunidad para todos nosotros. No necesito tus oportunidades, dije. Ya tengo algo que tú nunca tendrás. Entrecerró los ojos. ¿Qué? Estabilidad, dije. Dignidad. Con eso, me giré hacia Sara. Nos vamos. Ella se levantó sin dudarlo. Salimos juntos, los abrigos apenas puestos, dejando tras de nosotros el olor de la sana y el eco de un silencio atónito. Cuando subimos a la camioneta, mis manos temblaban, no por miedo, sino por liberación. Sara me miró y susurró, ¿estás bien? Asentí, sí. Por primera vez en mucho tiempo, creo que lo estoy. Pero ese no fue el final, ni siquiera cerca. Porque a la mañana siguiente, me desperté con 27 llamadas perdidas, 4 mensajes de voz y un mensaje de texto de Josh que simplemente decía, necesitas ver esto, y cuando lo vi, ese fue el momento en que dejó de ser personal. Ese fue el momento en que se convirtió en guerra. Nunca olvidaré lo que sentí esa mañana. Despertarme aturdido, la luz del sol colándose por las cortinas. El olor a café recién hecho, flotando desde la cocina y Sara tarareando para sí misma como si todo fuera normal. Pero mi teléfono contaba una historia diferente. 27 llamadas perdidas. 4 mensajes de voz y un texto de Josh. Necesitas ver esto. Mi corazón ya estaba acelerado cuando desbloqueé mi teléfono. El primer mensaje de voz era de mi madre. Su voz quebrándose con una calma forzada. Blake, cariño, realmente creo que estás exagerando. Deberíamos hablar. No es justo que dejes fuera a toda la familia por una cena. Greg solo estaba apasionado. Llámame, ¿de acuerdo? El segundo era de Greg y me puso la piel de gallina. Vaya, qué madurez. Blake, salir como una reina del drama e ignorar la única vez que realmente te necesitamos. Pero bueno, tal vez si tu ego es más importante que tu familia, no eres el hombre que pensé que eras. Tercer mensaje de voz. Papá, Blake, te educamos mejor que esto. No sé qué te está metiendo Sara en la cabeza. Pero estás tirando por la borda décadas de lealtad familiar por nada. Será mejor que recapacites antes de que sea demasiado tarde. Y el último, ese fue tranquilo. Solo Greg de nuevo. Mascullando. Te arrepentirás de esto. Te lo juro. Estaba a punto de lanzar el teléfono al otro lado de la habitación cuando Sara entró en el dormitorio con 2 tazas en las manos. Inmediatamente captó la expresión de mi rostro. ¿Qué pasó? Le mostré el texto de Josh. Lo abrimos juntos. Era una captura de pantalla, una publicación de Facebook, de mi madre. El título decía, algunas personas solo aparecen cuando necesitan algo. Pero desaparecen cuando las necesitamos. Se supone que la familia es para siempre. Greg está pasando por el peor momento de su vida. Y su propio hermano eligió el orgullo por encima del amor. Decepcionada ni siquiera comienza a describirlo. Debajo, docenas de comentarios. Amigos de la familia, primos lejanos. Señoras de la iglesia que una vez nos trajeron sitio horneado después de la muerte de mi abuelo. Todos opinando. Algunos etiquetándome, orando por Greg. Lamento mucho que tu otro hijo te haya dado la espalda. Blake siempre fue un poco distante, ¿verdad? Dios ve quién es leal. Me quedé allí, aturdido, el corazón latiéndome con fuerza, las mejillas ardiendo. Sara se desplazó por los comentarios, la mandíbula tensa con cada deslizamiento. Lo hicieron público, susurró. Te convirtieron en el villano. Lo habían hecho. De repente. Ya no era solo la oveja negra. Era el traidor egoísta que abandonó a su familia cuando más lo necesitaban. Mi reputación destrozada de la noche a la mañana. Recibí miradas de reproche en la tienda de comestibles. Uno de mis clientes de toda la vida, un tipo llamado Ron, que traía su furgoneta de trabajo cada 2 meses, llamó y canceló una cita. Dijo que estaba repensando con quién hacía negocios. Fue como una hemorragia lenta. No dramática, no explosiva, solo cortes pequeños, uno tras otro, hasta que empecé a sentirlo. El aislamiento, la duda. La voz tranquila y rastrera que preguntaba, ¿y si tienen razón? Seguí yendo al taller todos los días. Seguí abriendo a las 7 am, seguí trabajando en los cambios de aceite. Los trabajos de frenos y los radiadores rotos. Pero ahora era diferente. Yo estaba distraído. A veces me temblaban las manos. Fui más brusco de lo que debería con mis técnicos. Unos cuantos clientes me ignoraron sin decir una palabra. Luego vino el golpe más duro, la renovación de mi contrato de alquiler. Había alquilado el espacio del taller al mismo tipo, Hank, durante más de una década. Nunca me atrasé en un pago. Teníamos una buena relación. Apretones de manos, no contratos. Pero cuando me acerqué ese mes para renovar, su tono había cambiado. He tenido otras ofertas. Dijo por teléfono. Ofertas más grandes de un grupo de concesionarios que buscan expandirse. Sentí un nudo en el estómago. He estado aquí 12 años, Hank. Lo sé, hijo. Pero los tiempos están cambiando. Están ofreciendo el triple. No lo culpé. En realidad no. Era negocio. Pero colgué ese día con la horrible certeza de que podría perderlo todo. La pared comenzó a
cerrarse. No podía dormir. No podía concentrarme. Sara me sorprendió una noche mirando fijamente la pared con las manos apretadas en mi regazo como si estuviera esperando que algo explotara. No puedes dejar que ganen. Susurró ella. La miré y algo se rompió dentro de mí. Ya lo han hecho. Pero ella sacudió la cabeza. No, todavía no. Sigues respirando. Sigues siendo tú. No sé qué fue la forma en que lo dijo. Como si me estuviera recordando algo que había olvidado. Pero esa noche abrí mi laptop y busqué una carpeta vieja que no había tocado en años. Planes de negocios, bocetos, fotos del taller desde que empecé. Notas que había garabateado en los márgenes de recibos, soñando con expandirme. Y, en lo más profundo, una lista, si alguna vez soy dueño de mi edificio. Instalar segundo elevador. Ampliar área de espera. Ofrecer programa de lealtad. Añadir estación de café idea de Sara. Pintar las puertas del garaje de rojo. Me golpeó como un puñetazo en el pecho. Había estado jugando a lo seguro durante demasiado tiempo. Y ahora no tenía nada que perder. Esa noche marcó el inicio de algo nuevo. No un montaje dramático de regreso, ni una secuencia de entrenamiento al estilo Rocky, solo una tranquila determinación. Al día siguiente me reuní con una agente inmobiliaria, le dije que quería comprar mi propia propiedad. Algo que pudiera poseer por completo, algo que nadie pudiera quitarme. Ella parpadeó. La propiedad industrial es cara ahora mismo. Lo sé, dije, pero no estoy buscando algo bonito. Estoy buscando algo posible. Tardó semanas. Conduje hasta las afueras de la ciudad, exploré viejos terrenos, hice llamadas, hice cálculos. Estuve a punto de rendirme 2 veces. Pero entonces lo encontré. Un viejo taller de silenciadores cerca de la autopista, medio abandonado, con ventanas rotas y maleza asomando por el asfalto. Era perfecto, feo, olvidado y lleno de potencial. Reuní cada centavo que tenía, pedí un pequeño préstamo comercial, liquidé mi fondo de emergencia. Sara me apoyó en cada paso del camino. Incluso cuando eso significó cancelar unas vacaciones planeadas y recortar todos los gastos no esenciales. Lo compramos. El taller de Black 2.0. No se lo dije a nadie. Ni siquiera a mis técnicos al principio. Pasé noches y fines de semana arreglándolo, pinté las paredes yo mismo, lijé los pisos, contraté a un tipo de la iglesia para que recableara la iluminación. Instalé un segundo elevador con la ayuda de mi amigo Tom, que aceptó pizza y cerveza como pago. Fue lento, fue bruto, pero era mío. Trasladé las operaciones gradualmente. Ofrecí descuentos a clientes leales para que me siguieran y comencé a reconstruir mi base de clientes desde cero. Incluso instalé un pequeño rincón de café en la sala de espera, el toque de Sara, y un letrero sobre la puerta principal que decía, construido, no prestado, y la gente se dio cuenta, no solo de la calidad del trabajo, sino del cuidado, del orgullo, de la historia. Resulta que la autenticidad llega muy lejos. Un cliente dejó una crítica entusiasta en Yelp sobre cómo me quedé hasta tarde personalmente para arreglar su coche antes de un viaje por carretera. Otro publicó una foto del nuevo letrero del taller, llamándolo una joya escondida con corazón. Luego, el periódico local hizo un reportaje sobre propietarios de pequeños negocios que se recuperaban después de contratiempos. Y de alguna manera, me encontraron. Les dije la verdad. Sin drama. Sin chismes, solo que venía de una familia donde el éxito se veía de cierta manera y que yo tuve que aprender a definirlo por mí mismo. El artículo se hizo semi-viral en la ciudad, así como así, la marea cambió. La gente empezó a aparecer no solo para reparaciones, sino para apoyar a alguien a quien veían como genuino. Viejos amigos se pusieron en contacto. Los clientes regresaron. Incluso Ron, el tipo que se retiró, llamó para disculparse y preguntó si podía revisar sus frenos. Y a pesar de todo, no escuché ni un solo pío de mi familia hasta que, un día, 6 meses después, recibí una carta manuscrita de Greg. Casi no la abro, pero la curiosidad me pudo. La carta era corta. Solo una página, pero la última línea se me quedó grabada. Puede que pienses que lo he perdido todo, pero la verdad es que nunca tuve lo que tú construiste. Ahora lo veo. No le respondí, no porque lo odiara, sino porque finalmente estaba en paz, finalmente libre. Pero, ¿recuerdas cuando dije que ese no era el final? Sí. Es porque la verdadera venganza aún estaba por llegar. Porque justo cuando pensé que había reconstruido mi mundo en silencio, en privado, sucedió algo grande. Y esta vez todos lo verían. Cuando llegó el otoño, los árboles estaban cambiando de color y también todo lo demás en mi vida. El negocio en el nuevo taller era estable, más que estable. De hecho, tuve que contratar a 2 técnicos más solo para seguir el ritmo. A la gente le gusta la historia, les gusto yo, supongo. El artículo del periódico local tuvo repercusión y alguien lo reposteó en Twitter con la leyenda: apoya a tu mecánico local. El taller de Black es auténtico. Explotó a partir de ahí, una semana. Después, un TikToker apareció con un silenciador roto. Filmó toda la experiencia, yo personalmente explicándole el proceso, dándole la mano, devolviéndole las llaves con una sonrisa, y a la mañana siguiente, tenía más de una docena de citas nuevas reservadas en línea. Nuestro pequeño software de reservas ni siquiera podía seguir el ritmo. Pero el cambio más grande fue que dejé de disculparme por quién era. Dejé de vestirme elegante para las fiestas solo para parecer exitoso. Dejé de decir solo cuando le decía a la gente que era mecánico. Dejé de esquivar las conversaciones familiares por culpa u obligación. Sara lo llamó mi segundo motor, como si me hubiera reconstruido a mí mismo con pistones nuevos, mejores líneas de combustible y un sistema turbo funcionando con paz mental y rencor. He aprendido que el rencor está subestimado. Fue a finales de octubre cuando volví a saber de Josh. No habíamos hablado mucho desde el desastre de la cena. Me había enviado algunos mensajes de texto. De vez en cuando, actualizaciones sobre sus hijos, un emoji de pulgar arriba cuando se publicó el artículo del periódico, pero se había mantenido mayormente al margen. Esa mañana, me envió un mensaje que simplemente decía: querrás ver esto. Adjunto había un folleto, digital, limpio, fuente moderna. Marca elegante. El futuro de la colaboración remota. Nueva visión, nuevo equipo, nuevo lanzamiento. 3 de diciembre.
Gala de inversores local y fiesta de relanzamiento organizada en el pabellón Glass House. Discurso de apertura a cargo de Greg Tene. Parpadeante la pantalla. Lo leí de nuevo. Greg estaba relanzando la misma compañía que me rogó que salvara, la que le explotó en la cara, y estaba organizando una gala. No sé qué me molestó más. Si la audacia o el hecho de que tuviera el descaro de usar el mismo nombre, el mismo logo, el mismo tono engreído como si nada de eso hubiera pasado. Llamé a Josh. Respondió al segundo timbrazo. Oye, ¿hablas en serio con este folleto? Suspiró. Me lo envió mamá. Lo mandó al chat grupal de toda la familia. Dijo que Greg se está recuperando mejor que nunca. Chat grupal en el que no estoy. Supongo que me sacaron discretamente después de la cena. Asentí para mis adentros con la mandíbula tensa. ¿Está consiguiendo nuevos inversores? Pregunté. Parece que sí. Se rumorea que encontró una firma más pequeña. Unos tipos de bienes raíces que están pivotando hacia la tecnología, pero son locals. Están tratando de llamar la atención. Para eso es la gala. Algo no me cuadraba. El momento, la ubicación. La imagen de todo. Greg no solo estaba relanzando una empresa, estaba relanzando su reputación. Y lo estaba haciendo en mi ciudad. La misma ciudad donde arrastró mi nombre por el barro. Donde envenenó mi reputación. Donde permitió que nuestros padres me humillaran públicamente mientras él posaba como un héroe caído. Sara entró en la habitación justo cuando colgué. ¿Qué pasa? Le conté, le mostré el folleto y vi cómo sus cejas se alzaban lentamente. Así que, ha vuelto a jugar a ser el rey, dijo. Sí. Ella se sentó frente a mí, sorbiendo su té. ¿Vas a ir a la gala? Me reí. ¿Qué? ¿Estropearla? ¿Entrar con una llave inglesa al hombro y recordarle cómo empezó todo? Ella ladeó la cabeza. No es una mala idea. Sonreí. Pero luego me detuve porque algo cambió en mí. No de una manera mezquina. No de la manera, voy a arruinar su noche. Más bien, ¿y si este es el momento en que dejo de jugar a la defensiva? ¿Y si en lugar de simplemente seguir adelante, marco un precedente? Pasé esa noche solo en el taller. Sara había ido a visitar a su hermana y me quedé hasta tarde caminando por el perímetro del nuevo espacio, mirando las paredes, los pisos. El elevador que instalé yo mismo. El letrero pintado con aerosol del taller de Black que colgaba del toldo delantero. Todo olía a caucho, a café y a ambición. Luego me senté en mi escritorio y abrí mi laptop y comencé a planear. El paso 1 era simple. Entrar en la sala. La gala era solo por invitación. Etiqueta negra. Confirmación de asistencia a través del sitio web de Maver. Así que confirmé mi asistencia, no como Black de Blake Scratch. No, creé una LLC ficticia. Algo tranquilo, limpio, con sonido tecnológico. Torque Benches LLC. Pensé que era poético. Un pequeño guiño a lo que realmente hacía. Compré un traje de $120. Alquilé zapatos bonitos y me arreglé la barba. Sara estuvo totalmente de acuerdo en el momento en que se lo dije. Te verás tan fuera de lugar en esa habitación, dijo. Sonreí. Esa es la idea. El paso 2, reunir información. Empecé a hablar con gente en voz baja. Me puse en contacto con clientes que trabajaban en negocios locales. Un tipo, Larry, dueño de una empresa de seguridad. Había sido contactado por Ma para la cobertura de eventos privados. Otra, Jenna, dirigía una empresa de catering que el equipo de Greg había contratado para la comida. Ambos se les escaparon cosas. Greg estaba tratando de impresionar a un inversor muy específico esa noche, un capitalista de riesgo y el llamado P.S. Dowlen. Conocido por convertir startups medianas en cebo para adquisiciones. Aparentemente, Greg lo había estado cortejando durante meses. Esta gala era su gran jugada. Lo que significaba que yo sabía exactamente dónde estaba el punto de presión. El paso 3, reunir aliados. Volví a llamar a Josh, muy al evento de Maver. Dije, audaz, necesito un favor. Él dudó. Tengo a mis hijos ese fin de semana. Es solo una noche. Solo necesito que me consigas algo. ¿Qué? Una lista de asistentes. Él exhaló. Sabes que no. Soy realmente parte de lo de Greg, ¿verdad? Pero mamá sí lo es. Josh suspiró. Está bien, veré qué puedo hacer. 2 días después, me envió un PDF por mensaje de texto. Lista de 117 asistentes confirmados. Una mezcla de gente de negocios local, influencers, reporteros y un puñado de scouts de inversión. Perfecto. Resalté 2 nombres, P.S. Dowlen y una mujer llamada Linda Benz. Una periodista tecnológica de nivel medio que dirigía un popular boletín informativo llamado Second Wave Startups. Era conocida por olfatear banderas rojas en empresas recicladas. Tuve la sensación de que apreciaría lo que yo tenía para ofrecer. El paso 4, recopilar pruebas. Pasé la siguiente semana documentando todo. El fracaso original de Ma, las solicitudes de bancarrota, las facturas impagadas que encontré en línea de antiguos contratistas, una serie de tweets ahora eliminados donde Greg culpaba a los desarrolladores perezosos y al sabotaje del mercado por el colapso. Luego recopilé capturas de pantalla de la campaña de desprestigio de Facebook que comenzó mi madre. La narrativa, un fundador de startup que quemó su última compañía hasta los cimientos. Le rogó un rescate a su hermano de clase trabajadora y luego lo humilló públicamente cuando dijo que no. Lo empaqueté todo en un PDF elegante y discreto titulado Reputación reconstruida o fracaso. Reciclado, una historia cautelosa. El paso final, esperar. Sabía que solo tenía una oportunidad para esto. Si entraba con demasiada agresividad parecería amargado, si era demasiado blando, me ignorarían. Tenía que elegir el momento exacto en que el ego de Greg estuviera a todo volumen. Cuando las luces fueran más brillantes y él estuviera en el punto de mira, tenía que dejarle sentir que había ganado. Así que, esperé. 3 de diciembre, el pabellón Glass House. Era una noche lluviosa y el lugar brillaba con los reflejos del horizonte de la ciudad. Smoking, champán, sonrisas falsas. Entré. Asentí al guardia de seguridad, entregué mi invitación de Torque Benches LLC y entré en la guarida de León. Y ahí estaba él, Greg, con un traje azul medianoche, presidiendo la corte cerca del bar, riendo demasiado fuerte de su propio chiste. No me reconoció al principio, pero lo haría. Me mezclé
Escuché, observé, esperé y luego, justo cuando Greg subió al escenario para dar su discurso de apertura, metí la mano en el bolsillo, saqué 2 sobres y le entregué uno a Linda Benz. El otro fue para P.S. Rowland. Y mientras Greg se aclaraba la garganta, sonriendo como si fuera intocable, ambos comenzaron a leer. Y ese fue el momento en que las ruedas comenzaron a girar. El sistema de sonido crujió ligeramente mientras Greg subía al escenario, bañado por esa suave luz azul de fondo que tanto les gusta a los lugares, diseñada para hacer que alguien se vea caro. Golpeó el micrófono una vez, se inclinó y pronunció su frase inicial con toda la engreída confianza de un hombre que pensaba que ya había ganado. Buenas noches a todos. Mi nombre es Greg Tene, fundador y CEO de MA, y esta noche marca no solo un relanzamiento, sino un renacimiento. Siguieron aplausos corteses. Algunos asintieron, algunos sorbos de champán. Los inversores se acomodaron con la atención fija. Me quedé cerca de la parte trasera de la sala, justo fuera del foco, bebiendo un ginger ale en un vaso de rocas para parecer parte del ambiente. Mi traje todavía estaba rígido de la tintorería. Mis manos, hundidas en mis bolsillos, temblaban, pero no de nervios. Era adrenalina, anticipación, ese zumbido silencioso que sientes justo antes de que suceda algo irreversible. Vi a Linda Benz bajar su sobre a mitad de la segunda diapositiva de Greg. Su expresión indescifrable, pero sus ojos seguían alternando entre él y las páginas que sostenía. Estaba garabateando algo en los márgenes. P.S. Rowland, sentado a 2 filas del escenario, ni siquiera estaba fingiendo ocultarlo. Tenía la cabeza inclinada, hojeando lentamente cada página. Su asistente, un joven con gafas de montura de cuerno, se inclinó una vez para susurrar algo. Luego ambos dejaron de prestar atención a la presentación por completo. Greg no se dio cuenta, por supuesto que no. Estaba en su elemento, paseando por el escenario, soltando palabras de moda, mencionando aceleradoras tecnológicas difuntas con las que una vez trabajó en una conferencia en Austin. Conté al menos 4 diapositivas que tenían gráficos sin datos, solo flechas de tendencia ascendente y etiquetas vagas como crecimiento de sinergia de usuario y eficiencia de pivote proyectada del segundo trimestre. Luego vino su parte favorita, la narrativa de la resiliencia. Bajó la voz, puso ese temblor ensayado en su tono. El año pasado, más se encontró con turbulencias. Pero como todas las grandes empresas, usamos el fracaso como cimiento. Aprendí, reconstruí y sacrifiqué. ¿Sacrificó? Sentí que mi mandíbula se tensaba. Él continuó. Y a través de esa tormenta, me apoyé en las personas que realmente creyeron en mí. Mi familia, mis inversores, mis mentores. Y quiero agradecer especialmente a aquellos que me apoyaron cuando otros se marcharon. Sara, parada a pocos metros detrás de mí, deslizó silenciosamente su mano en la mía. Ninguno de los dos dijo una palabra. No era necesario. Estábamos aquí, habíamos esperado, y ahora la trampa estaba a punto de activarse. Greg terminó la presentación con una suave ronda de aplausos, más cortés que entusiasta. Mostró esa sonrisa característica, la que había visto desde que éramos niños, la que siempre decía, me salí con la mía otra vez, pero esta vez no lo había hecho. En 15 minutos, Linda Benz se había ido. Ni siquiera se detuvo a comer, simplemente desapareció por la entrada lateral con el sobre en la mano, el teléfono ya pegado a la oreja. Más tarde descubriría que fue directamente a su habitación de hotel y comenzó a redactar un boletín que llegaría a 40.000 bandejas de entrada a la mañana siguiente. En cuanto a P.S., se quedó, pero no aplaudió, no sonrió. Cuando Greg finalmente se dirigió a mezclarse y posar para las fotos, P.S. lo interceptó cerca del bar. No pude escuchar lo que se dijo, pero lo vi todo. Greg se acercó con los brazos extendidos, claramente esperando felicitaciones. P.S. ni siquiera le dio la mano. Le entregó a Greg el sobre ahora arrugado, dijo algo breve, tal vez 1 o 2 frases, y se dio la vuelta. Greg se quedó paralizado por un segundo, confundido, hojeando las páginas mientras el color se drenaba de su rostro. Vi sus dedos temblar ligeramente, como si no estuviera seguro de si tirar los papeles o doblarlos y meterlos en su chaqueta. Eligió esto último. Apenas fue poético. La multitud no se dio cuenta, todavía no, pero la tormenta había comenzado. En 1 hora, 2 inversores se escabulleron temprano. Uno de ellos fue abordado por el asistente de Greg cerca de la salida, a juzgar por los gestos con las manos y el parpadeo rápido. No salió bien. El murmullo alrededor de la mesa de quesos había cambiado. Escuché frases como, ¿no era esta la misma compañía? Y eso no es lo que me dijo el trimestre pasado. Y luego, justo cuando Sara y yo nos estábamos escabullendo por la puerta, Greg me vio. Nuestras miradas se encontraron al otro lado del vestíbulo. No me inmuté, no sonreí, pero él lo sabía. Pude verlo en la forma en que su expresión cayó. Sus labios se separaron solo un poco, los músculos de su mandíbula se tensaron como si hubiera mordido un cable. No dejé de caminar, no necesitaba decir una palabra. Ya había hablado a través de los recibos. Las consecuencias llegaron rápido. A la mañana siguiente, el boletín de Linda se publicó. Titular, Ma. El Fénix que olvidó que ya se quemó. Fue brutal. Detalló la historia de la compañía, su colapso, los contratistas impagos, la campaña pública de difamación lanzada contra los detractores. Es decir, yo, y el hecho de que Greg había cambiado la marca de la misma cáscara con un nuevo escaparate, esperando que nadie se diera cuenta. Calificó la gala como un intento de humo y espejos para atraer capital fresco de inversores locales que no estaban familiarizados con el comportamiento pasado de la empresa. Incluso incluyó un enlace a la publicación de Facebook que mi madre escribió, la que me culpaba por el fracaso de Greg. Debajo, preguntó si así es como el liderazgo trata a la familia. Imaginen cómo trata a los empleados. Se volvió viral en cuestión de horas. A la hora del almuerzo, la nueva cuenta de Twitter de Ma estaba bloqueada, el sitio web estaba en mantenimiento, y P.S. Rowland emitió un comunicado a través de su equipo de relaciones públicas diciendo que había declinado seguir involucrándose con la compañía después
de descubrir tergiversaciones materiales en su narrativa de relanzamiento. Esa frase, tergiversaciones materiales, fue como una sentencia de muerte. 2 días después, Greg publicó un video de Instagram de 3 minutos. Estaba sentado en su coche, capucha puesta, voz temblorosa. No de lágrimas, Greg no llora, sino de pura frustración. Culpó a los trolls de internet y a los malos actores por sabotear su relanzamiento. Dijo que había sido un objetivo. Afirmó que la periodista tenía una Allende. Fue patético. No respondí. No era necesario. Todos los demás lo hicieron por mí. Las secciones de comentarios se inundaron con historias de ex empleados de Maver becarios impagos e incluso un antiguo compañero de cuarto de la Universidad de Greg que escribió: solía robar barras de proteínas de mi cajón y decía que estaba reutilizando el exceso de calorías. Esto concuerda, pero el golpe final vino de un lugar poco probable. Mi padre me llamó una semana después, lo dejé ir al buzón de voz. Blake, tu madre y yo vimos el artículo. Es mucho. No sabíamos todo y deberíamos haber hecho más preguntas. Mira, sé que nos equivocamos. Solo llámanos cuando estés listo. Sonaba cansado. Más pequeño. No le devolví la llamada. Esperé. Pasó otra semana. Luego, Sara y yo organizamos una pequeña barbacoa de fin de año en el taller para amigos, empleados y clientes leales. Asamos costillas detrás del área de elevadores, pusimos música, dejamos que los niños pintaran pequeñas formas de autos en tapacubos viejos como recuerdo. Fue sano. Fácil, real. En algún momento durante el postre, apareció Josh. Sostenía una caja. Dentro, un juego de fotos familiares antiguas. Yo y Greg, a los 9 y 14 años cubiertos de barro por un partido de fútbol en el patio trasero. Una de mamá, sosteniéndonos a los 3 frente al árbol de Navidad. Y en el fondo, una foto enmarcada de mi boda, aquella donde Greg hizo el brindis horrible. Alguien lo había recortado. Josh se aclaró la garganta. Mamá me dio estas. Dijo, tal vez deberías tenerlas tú ahora. Lo miré. ¿Qué cambió? Ella leyó el artículo. Dijo simplemente. Luego leyó los comentarios. No se quedó mucho tiempo. Solo me abrazó una vez y se fue. Esa noche, Sara y yo estábamos dentro del taller, rodeados de risas, música y el olor a carbón y aceite de motor. Ella me miró y sonrió. ¿Y ahora qué? Lo pensé por un segundo, miré alrededor a todo lo que habíamos construido, el rincón del café, las puertas rojas recién pintadas, el letrero sobre el elevador que decía, el taller de Blake, construido, no prestado. Puse mi brazo alrededor de ella y dije, ahora, seguimos construyendo, porque la verdad es que la venganza no se trata de destruir a alguien más, se trata de asegurarte de que nunca puedan destruirte a ti de nuevo. Y desde donde yo estaba parado, ya había el rencor y la reconstrucción propia. Existe una mentira peligrosa que nos venden, que el verdadero éxito debe ser glamuroso, ruidoso, digno de titulares. Mi hermano Greg encarnaba esa mentira. Yo vivía la verdad silenciosa. Cuando me pidieron que sacrificara mi taller, mi orgullo y el sudor de una década para rescatar su sueño roto, el verdadero dolor no fue la traición, sino la comprensión. Para ellos, yo era prescindible, el hombre de la llave inglesa, el héroe de cuello azul cuya vida valía menos que un préstamo puente. Pero en ese momento entendí que la verdadera estabilidad no se encuentra en las rondas de inversión, sino en la base de hormigón que yo mismo vertí. La reconstrucción fue mi venganza. No con palabras, sino con hechos. Comprar mi propio terreno, instalar el elevador yo mismo, pintar las puertas de rojo, la idea de Sara, cada reparación de frenos, cada motor que reviví. Era una refutación silenciosa a la narrativa de que yo era el pequeño o el de mente estrecha. El clímax en la gala de Greg no fue arruinar su fiesta. Fue el reconocimiento de que yo había construido algo genuino, un valor que él nunca podría entender porque no se puede comprar ni vender. Se tiene que ganar. La verdadera victoria no es ver a tu adversario caer, sino seguir de pie, firme y próspero, en la tierra que nadie te puede quitar. La dignidad es el único capital que, una vez invertido, te devuelve intereses infinitos.